El próximo día 9 de abril, Daniel Rodríguez Castro inaugura una exposición de pintura en el Instituto Cervantes de Dublín. Bienvenido, Daniel. Gracias. El título de tu exposición es Común, pero tus cuadros poco tienen de corriente. ¿Qué obras muestras en esta exposición? Pues las obras son una selección de las pinturas que he realizado en los últimos 8 años. Vienen, por ejemplo, desde que empecé a estudiar en Bellas Artes en Barcelona y cómo fui desarrollando mi proyecto artístico allí, y después en las diferentes fases por las que he pasado y los lugares donde he pasado y he absorbido diferentes conceptos y temas. Y podrían ser, por ejemplo, una beca que disfruté en Londres, beca Migoku Jazz ahí de Barcelona, y que la realicé en Londres. Después, por ejemplo, una beca del Ministerio en Nueva York, que también eso hizo muchísimo por mover mi obra y por interesarme por muchas más cosas. Y después una residencia artística en Pekín con la Galería Arteaga de La Rioja. En la residencia estuve 3 meses y también fue muy fructífera. Y por último, aquí en Dublín he realizado una residencia artística en la Royal Hibernian Academy, que acabó el pasado mes de enero, y que ciertas obras que realicé allí estarán aquí en la exposición. ¿Cómo están organizadas estas obras? Normalmente se organizarán en la exposición del mismo modo que puedo organizarlas en mi taller, o cuando trabajo, o cuando, por ejemplo, recojo imágenes para mi archivo personal. Suele ser en grupos, se llama grupos, el primer grupo, que sería como pinturas en las que aparecen grupos de personas, como se puede ver en la imagen de la exposición, en la imagen que he elegido para la exposición. Después retratos, que serían como retratos grupales tipo orlas, que pueden ser orlas escolares o también de trabajadores o diferentes grupos sociales, pero siempre son retratos encuadrados. Y después el último sería imágenes aéreas, que es como recogidas de diferentes fuentes, como puede ser Google, o imágenes de mapeo aéreo, muchas veces similares a imágenes militares, y que dan un aspecto analítico y con una proyección y una distancia de lo que es el terreno y cómo puedes analizarlo. En tus obras siempre hay una búsqueda de identidad, una identidad individual perdida muchas veces en una identidad colectiva. ¿Cómo empezaste esa búsqueda de la identidad? Sí, normalmente fue recogiendo siempre un mismo tipo de imágenes, y siempre también recordando cosas en las que siempre desde pequeño me había interesado, pues el posar en la orla en la escuela, o después cuando tienes que ir a hacer el pasaporte, o ese tipo de organización, orden impuesto por la sociedad, de tienes que estar aquí, tienes que posar y poner tu mejor cara. Y muchas veces, incluso en momentos en los que puedes estar a disgusto, como puede ser una empresa y que te nombren el empleado del mes y tengas que posar. Y sí, muchas veces parece, igual por mi cultura, la española, puede ser muy lejanas, como puede ser más típico igual en una cultura anglosajona, pero la mayoría de veces, por ejemplo, el retrato que tengo empleados del mes, esa obra la realicé a partir de que estuve trabajando en Barcelona en un lugar que tenían un plafón de empleados del mes. Y era un lugar bastante agrio y no había mucha calidez con el empleado, pero en cambio tenían ese plafón de empleados del mes como para regalarles algo, pero que en verdad no daban nada. ¿Es posible escapar de esa uniformidad que tú criticas en las obras, en tus obras? Escapar, quizá no, más como plasmarlo en las obras, ¿no? Y es como ponerlo en relieve, ¿no? Muchas veces en ciertas obras, la manera que puedes mirarlo es ha pintado a cada uno de ellos, pero después, aunque mires a cada uno de los retratos o cada persona en los grupos de pinturas que hago, o en los parkings, imágenes aéreas que hay cada coche, aunque cada uno veas algo diferente, después en el conjunto se desdibuja y se pierde completamente.
en pro de esa uniformidad y en pro de esa organización al final. ¿Qué colores sueles utilizar? Los colores normalmente suelen ser en general llamativos, suelen ser como que atraigan al espectador, que sean como colorines, dijéramos, pero que detrás de ellos siempre, al leer más la obra, al leer esa segunda capa, se entre más en la intención primera que tenía, que es esa ironía, ese equilibrio entre qué bonito es esto, pero qué agrio es el tema. Lo que hay detrás. Sí. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias. Desde aquí solamente nos queda invitar a todo el mundo a que visite esta exposición, que tiene mucho de extraordinario, nada de común y sobre todo en la que uno se puede perder para encontrarse. Muchísimas gracias. Muchas gracias.